Comenzamos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a tratar ahora acerca de algunos impedimentos en la vida psíquica que es necesario superar para el perfeccionamiento humano, para el crecimiento personal y también social. Estos impedimentos son generales, muy extendidos. El primero es la ignorancia, a esto nos hemos referido ya. Es, analógicamente hablando, una enfermedad de la inteligencia. En sentido propio, la inteligencia no puede enfermar porque no tiene cuerpo, no tiene órgano corporal. El cerebro no es órgano de la inteligencia, es órgano de los sentidos y de los apetitos, pero no de la inteligencia. La inteligencia es totalmente inmaterial. En sí misma no se puede deteriorar. Lo que puede tener es ignorancia. Ignorancia cuando no se usa la inteligencia, cuando no produce su acto, por impedimento de los sentidos que son necesarios para usar, para ejercitar el acto intelectual. Como dice Aristóteles ya en el primer gran libro de psicología que todos los psicólogos del mundo deberían leer obligatoriamente, que es el De Anima, en griego peripsiges, acerca del alma. Psige en griego es alma. Este es el primer libro de psicología de toda la historia de la cultura. Aristóteles dice en ese libro que el alma no puede pensar sin la imagen, o sea, necesitamos los sentidos, pero el acto intelectual supera los sentidos, es de otra naturaleza porque es inmaterial y por eso puede llegar a lo universal, se puede conocer la esencia de las cosas. Los sentidos no pueden conocer la esencia de las cosas, siempre conocen cualidades particulares de un cuerpo en un determinado lugar, en un tiempo, etc. La inteligencia trasciende esto. Ahora, cuando los sentidos no están bien dispuestos, los sentidos externos y también los internos, la inteligencia no puede producir su acto. Esto puede suceder por razones naturales. Un niño no tiene todavía uso de la razón. Tiene razón, que es lo mismo que la inteligencia, pero no la puede ejercitar porque sus sentidos no están todavía dispuestos para ayudar a la inteligencia. No están dispuestos simplemente porque el órgano corporal, que es parte de los sentidos, la parte material de los sentidos, no está totalmente desarrollado. Lo mismo puede suceder por alguna enfermedad, por algún trauma en el sentido físico del término, porque a uno le dan un golpe en la cabeza. Puede suceder por un desequilibrio incluso inducido por la conducta, porque hay situaciones muy difíciles, como una guerra, donde se alteran incluso los órganos de los sentidos, eventualmente. También puede suceder por razones artificiales o incluso viciosas, como alguien que toma droga o toma demasiado alcohol, deteriora sus órganos. Los órganos de los sentidos, y entonces no puede pensar bien, porque emborracharse es un pecado, incluso un pecado mortal, porque priva del uso de la razón, ¿no? Sabemos, el que
está en esta condición puede cometer cualquier clase de acción contraria a la naturaleza humana. Entonces, el primer gran impedimento es la ignorancia, y para esto no hay otro remedio que usar la inteligencia y trabajar, aprender, ser disciplinado, ser metódico, considerando el método diferente de las ciencias. Cada ciencia tiene su método, pero sobre todo desarrollando las ciencias supremas, las ciencias filosóficas, como decían los filósofos del Renacimiento. Había un autor famoso, Pico della Mirandola, un italiano: el hombre es naturalmente filósofo. Y Aristóteles ya lo decía en la primera frase de la metafísica: todos los hombres por naturaleza desean saber, y si uno coarta este deseo natural, deteriora la naturaleza. De eso no se puede escapar nadie. Entonces, hay muchas enfermedades psíquicas que se curan estudiando. Cosa que parece extraña en el ámbito psicológico, ¿no? Porque siempre hay que centrarse sobre los traumas, los afectos, las relaciones, como se dice a veces, tóxicas, etcétera, todo eso, pero en realidad el remedio principal para la naturaleza humana es el conocimiento. Y por tanto, todas las virtudes que hay que ejercitar para llegar a esto. Todos sabemos, para estudiar una carrera universitaria hay que tener no solamente capacidad intelectual, hay que tener toda una serie de virtudes. Hay gente que es inteligente, pero que no puede terminar una carrera universitaria por otras razones, porque le faltan ciertas virtudes necesarias. Entonces, y muchas personas que no encuentran sentido de la vida lo encontrarían si estuviesen adecuadamente impulsadas, educadas para amar la verdad de una manera efectiva. Porque, claro, es el fin del hombre. Naturalmente amamos la verdad, pero después hay que poner en acto ese amor a la verdad por medio de operaciones convenientes. Pero hay otro aspecto que hay que subrayar, que es impedimento, y consiste en la ignorancia no del sujeto, sino eventualmente de los que educan al sujeto, entre los cuales están los psicólogos. Si el psicólogo es ignorante, hay un impedimento muy importante para el desarrollo de la vida psíquica del paciente o de las personas de las cuales se trata. Porque, como decía un gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, así es el Hijo como es el Padre. Esto lo aplicaba a los padres espirituales, pero se aplica también a los psicólogos. O sea que de alguna manera el paciente se configura a la mente, al modo de ser del psicólogo, más allá de la neutralidad metódica que se pudiera sostener. E incluso a causa de esa neutralidad, porque si el psicólogo tiene esta mentalidad fría en su mente de pensar la psicología como una especie de ciencia empírica de la naturaleza, es claro que engendrará frialdad y mecanicismo en la mente del paciente, y esto será más dañino que beneficioso, más allá de lo que quiera el psicólogo. Entonces, ya el hecho de aplicar un método único en la psicología es negativo, y en la psicoterapia. Es negativo porque ese método no corresponde a la realidad que deberían estudiar las ciencias psicológicas, que es la persona en todas sus dimensiones, en toda su complejidad. Es una simplificación artificial que producirá
artificiosidad en el sujeto. Todos sabemos, hemos conocido personas que se han psicoanalizado mucho tiempo, como son todas iguales, e iguales a los psicólogos que las psicoanalizaron. Entonces, eso es, incluso externamente, y cómo hablan, los gestos, todo es igual. Hay una despersonalización. Había un autor, un psiquiatra que trabajaba en la policía de París a principios del siglo XX, Clérambault, hablaba del pensamiento automático. Entonces se genera como una especie de pensamiento automático. Esto lo observaba en los casos muy patológicos que tenía que tratar. Este pensamiento automático tiene muchas causas, pero una de las causas modernas del pensamiento automático es la psicoterapia. Entonces hay que evitar conscientemente este efecto. O sea, si una persona de verdad crece, se sana, es cada vez más espontánea, es más libre y reconoce con más naturalidad la verdad y no es artificiosa, no es mecánica. Es persona que ejercita libremente sus actos de conocimiento y de amor, de búsqueda del bien, de operación, de relación. Este es entonces el primer gran impedimento. La ignorancia de la persona, la ignorancia del que debería ayudar a la persona. Otro impedimento es la concupiscencia. No se entiende aquí por concupiscencia el apetito sensitivo, que es parte de la naturaleza, sino la concupiscencia desordenada, que es contraria a la naturaleza porque es contraria al orden de la razón. En este ámbito ocupa un lugar principal la lujuria, que es un desorden contra la razón en el ámbito de la vida sexual. De esto, evidentemente, los psicólogos han tratado ampliamente, sobre todo Freud y los que dependen de él. Pero, de cualquier modo, aunque no se trate el tema, está presente, porque muchas veces esta lujuria es indirectamente favorecida por la neutralidad de los métodos psicológicos de los cuales hemos hablado. Si una psicología es relativista porque piensa que cada paciente tiene su verdad y que el psicólogo no tiene nada que ver con el pensamiento del paciente, entonces indirectamente se está favoreciendo a la lujuria porque se impide el crecimiento intelectual necesario para regular los actos de la persona. Entonces, si no tiene nada que ver, si una mujer quiere ser varón o el varón quiere ser mujer, o si uno quiere ser homosexual y el otro quiere ser adúltero, etcétera, si eso no tiene nada que ver con las enfermedades psicológicas, bueno, indirectamente y a veces directamente, por los malos consejos, se está favoreciendo la lujuria. Pero hay que considerar sobre todo el influjo teórico, que no es solamente consciente, sino también inconsciente. O sea, el planteo metodológico de Freud, que está basado sobre la lujuria, o sea, sobre la primacía de la concupiscencia, de la libido, del apetito sexual, que se hace universal, no solamente particular. Esto condiciona en gran medida la actividad psicológica y psicoterapéutica moderna. Está implícito
porque gran parte de los problemas que tienen las personas son de este tipo. No son solamente problemas de relación que puede tener un matrimonio muy bien constituido y con hijos, etc. Gran parte del desorden de la sociedad actual deriva de la lujuria. Entonces es un tema muy importante que tiene que ocupar un lugar central en la psicología, o mejor en las ciencias psicológicas y en la psicoterapia. Para ilustrar esto, podemos referirnos a Santo Tomás, que da gran importancia a la lujuria como desordenadora de la vida mental. Podemos leer algún texto de la Suma de Teología. En la segunda parte, que trata de la vida moral, que es la vida psíquica, porque a diferencia de lo que se sostiene normalmente en psicología, que la moral no tiene nada que ver con la psicología, está tan estrechamente ligada que es fundamentalmente moral la psicología. Incluso Freud lo dice, porque para él la psicología nace de la consideración del papel de la ley en la vida psíquica del sujeto. El tabú para él es la ley, una prohibición que según su pensamiento no tiene fundamento, salvo un fundamento oscuro, una fuerza demoníaca que impulsa la repetición de los actos, pero sin conciencia, y por eso es perturbadora. Entonces, esta no es la concepción verdadera de la moral, es la concepción de Kant y de muchos otros filósofos modernos sobre todo. Es en cierta manera la concepción judaica y la concepción protestante, que ven la ley como una especie de fuerza represiva, en gran medida, no el Antiguo Testamento en cuanto revelado por Dios, sino la simplificación, la unilateralización de ciertos aspectos del Antiguo Testamento, o sea, la ley como algo externo que regula una conducta que internamente permanece desordenada. Lo mismo en el protestantismo, la ley, aunque sea la del Evangelio, pero sin la gracia. Se reproduce lo mismo que se encuentra en esta mentalidad que excluye la gracia porque no la conoce. En la cuestión 15 de la segunda sección, de la segunda parte de la Suma de Teología, se pregunta a Santo Tomás si la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos tienen su origen en los pecados carnales. O sea, aquí no se trata solamente ni principalmente de que la lujuria sea un desorden en la conducta humana, sino de las consecuencias mentales que tiene. Cita a San Gregorio Magno en sus libros de moral, que dice que el embotamiento del sentido en la inteligencia tiene su origen en la gula y la ceguera de la mente en la lujuria. O sea que las personas lujuriosas finalmente terminan siendo poco inteligentes, y esto va contra la naturaleza humana. Mucho más que los pecados carnales en sí. Dice el cuerpo del artículo: la perfección de la operación intelectual en el hombre consiste en la capacidad de abstracción de las imágenes sensibles. Por eso, cuanto más libre estuviere de esas imágenes
el entendimiento humano, tanto mejor podría considerar lo inteligible y ordenar lo sensible. Como afirmó Anaxágoras, es preciso que el entendimiento esté separado y no mezclado para imperar en todo. Y es asimismo conveniente que la gente domine la materia para poder moverla. Es decir, tiene que en cada persona humana haber una primacía total del entendimiento. Y esto significa estar separado de lo sensible, ser metafísico, estar más allá de lo físico, de lo natural material. Esta es la luz de cada hombre, es la dignidad de cada hombre, y allí hay que llegar. Normalmente con la ayuda de otros, comenzando por los padres. Resulta, sin embargo, evidente que la satisfacción refuerza el interés hacia aquello que es gratificante, y por esta razón afirma el filósofo Aristóteles en el 10º libro de la Ética que cada uno hace muy bien aquello que le proporciona complacencia. Lo enojoso, en cambio, lo abandona o lo hace con deficiencia. Ahora bien, los vicios carnales, es decir, la gula y la lujuria, consisten en los placeres del tacto, o sea, el de la comida y el del deleite carnal, los más vehementes de los placeres corporales. De ahí que por estos vicios se decida el hombre con resolución en favor de lo corporal y en consecuencia quede debilitada su operación en el plano intelectual. Este fenómeno se da más en la lujuria que en la gula. Por ser más fuerte el placer venéreo que el del alimento. De ahí que de la lujuria se origine la ceguera de la mente, que excluye casi de manera total el conocimiento de los bienes espirituales. De la gula, en cambio, procede el embotamiento de los sentidos, que hace al hombre torpe para captar las cosas. A la inversa, las virtudes opuestas, es decir, la abstinencia y la castidad, disponen extraordinariamente al hombre para que la labor intelectual sea perfecta. Por eso se dice en la Escritura, a estos jóvenes, es decir, a los abstinentes y continentes, les dio Dios sabiduría y entendimiento en todas las letras y ciencias. Cita el libro de Daniel. Por eso el psicólogo necesariamente debe tratar estos temas y no debe excluirlos de la consideración de la situación patológica de las personas con las que trata, porque normalmente estos temas están en el centro de la enfermedad psíquica. Separar la enfermedad psíquica de la consideración moral es un error muy grave, que alimenta la patología de los pacientes. Esta consideración es central porque es un problema no simplemente restringido a algunos casos particulares, es un problema general, sobre todo en la cultura contemporánea, en gran medida producido por la psicología misma, empezando por el psicoanálisis. O sea, la situación de la cultura contemporánea no se puede entender sin el psicoanálisis. Por supuesto, son los grandes maestros de la sospecha, está Freud, está Marx, está Nietzsche, todos estos interactúan entre sí, pero no se puede desarmar este sistema perverso, que es una especie de cáncer de la cultura occidental, sin desentrañar sus elementos con mucha precisión. Ahora, para hacer esto no hay otro camino que volver a las fuentes de la cultura occidental y sobre todo a Santo Tomás, que es el que la formuló de una manera más precisa, más profunda, más detallada.
Y no hay que impresionarse por lo que prevalece hoy en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, en los libros, porque gran parte de lo que prevalece es apariencia. Es apariencia. No es pensamiento sólido. No es que lo que pensamos nosotros es marginal, no es marginal, es constitutivo de la cultura en la cual vivimos. Ahora, que esta cultura esté enferma es otra cosa. Y para curarla hay que conocer cuál es su estado de salud. Hay que conocer la verdad, en este caso, especialmente acerca del hombre y de su conducta, totalmente considerada. La lujuria, entonces, es un impedimento muy especial que, en cierta manera, es universal. Uno puede objetar, y aquí Santo Tomás responde a esto, que hay personas inteligentes pero son lujuriosas. Y dice, aunque hay quien, sometido a los vicios carnales, pueda a veces tratar sutilmente cosas espirituales, por la bondad de su ingenio natural o de un hábito sobreañadido, un entrenamiento, una educación especial, sin embargo, las más de las veces su intención se aleja necesariamente de esa sutil contemplación por los placeres del cuerpo. Y así los impuros pueden saber algunas verdades, pero su impureza constituye para ellos un serio obstáculo. Y aunque haya personas jóvenes, por ejemplo, que son brillantes en algún campo, por la lujuria que tienen, se van deteriorando crecientemente y desequilibrando su vida mental y su vida entera, y también su relación con los demás. Bueno, Santo Tomás lo trata en otras oportunidades, el tema también, porque es realmente un problema muy serio, muy profundo, que no se puede resolver finalmente sin la acción de la gracia de Dios. Después, cuando trata de la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, se refiere también a la necedad, que se opone a la sabiduría, y se pregunta, ¿es hija de la lujuria la necedad? Como ya hemos expuesto, la necedad, que es pecado, procede del embotamiento del sentido espiritual, hasta el punto de tornarse inepto para juzgar las cosas espirituales. Pues bien, el sentido del hombre se sumerge en las cosas terrenas principalmente por la lujuria, que lanza hacia los placeres más fuertes que absorben del todo el alma. Por eso la necedad, que es pecado, nace sobre todo de la lujuria. Si en una sociedad prevalece la lujuria, prevalece la necedad y entonces nada tiene solución, todo es complicado y nada se puede arreglar. Porque no, la razón no funciona. Dice también, compete a la necedad producir hastía de Dios y sus dones, hastío de Dios y sus dones. Por eso vemos, y van a tener los casos prácticos particulares, personas que tienen vida espiritual
y van creciendo y de repente caen en la lujuria y tienen hastío de Dios y se alejan de Dios. Y esto es un problema psicológico, más profundo que muchos otros y más central. De ahí que San Gregorio enumere entre las hijas de la lujuria dos que corresponden a la necedad: el odio a Dios y la desesperanza del siglo futuro, como dividiéndola en dos partes. Son consecuencias muy graves estas. El odio a Dios, o sea, una actitud general de estar contra Dios. Y la desesperanza. La desesperanza, que es un pecado muy grave porque impide todos los bienes. Porque el único modo de recibir los bienes necesarios para regular la vida es el auxilio divino. Si uno está desesperado porque no cree, que no tiene confianza en que Dios lo puede ayudar, no puede recibir ningún don. Y entonces no puede salir. Ve todo oscuro, las cosas no tienen solución. Y esto proviene de la lujuria. La excitación es capaz de alterar profundamente la complexión del cuerpo. Por eso, principalmente, es causa de la necedad que nace de la perturbación del cuerpo. Más la necedad que proviene del desorden espiritual, es decir, del engolfamiento del alma en lo terreno, proviene sobre todo de la lujuria, como queda dicho. O sea, la excitación se refiere a la ira, ¿no? Personas que se enojan mucho. Hay personas que perciben tanto la injusticia que están permanentemente enojadas. Y esto, claro, que desordena la vida, pero más la desordena la lujuria. Y normalmente las dos cosas están conectadas. Porque los que buscan los placeres corporales caen también normalmente en ciertos vicios contra la virtud de la prudencia, la astucia, o sea, un uso desordenado de la razón en búsqueda de fines desordenados, a su vez. Mientras usan la razón, son irascibles, se enojan, porque para enojarse hay que usar en cierta manera la razón. Pero cuando dejan de usar la razón, caen totalmente en la lujuria. Y así su vida se desordena más profundamente. Esto lo pueden encontrar en la cuestión 46 de la segunda secunde de la Suma de Teología. Vayamos ahora al otro impedimento que es muy importante, es fundamental, y es la soberbia. Gran desorganizadora de la vida personal y de la vida social.
Hay grandes psicólogos como Alfred Adler que han notado el papel fundamental de la soberbia en el desorden psíquico, en la neurosis. Claro, Freud, su maestro, exageró lo de la libido. Adler, reaccionando justamente contra Freud, dice, pero el problema no es solamente sexual, no es solamente la concupiscencia, hay algo en la razón, hay un problema de conocimiento, y tiene razón. Ahora, este problema de conocimiento está profundamente ligado con un desorden afectivo, que es la soberbia. Y él mismo lo reconoce, lo dice, lo ejemplifica en sus pacientes, que son más creíbles que los de Freud, porque no se sabe si algunos pacientes de Freud en sus obras están inventados. Pero los de Adler parecen reales. Son casos que él trató como médico. En esa época no se distinguía la psicología de la medicina, ni de su rama, la psiquiatría, etc. Bueno, entonces, él observaba que los neuróticos tienen una imagen exagerada de sí mismos, se ponen en el centro de la realidad y construyen toda una serie de mecanismos para permanecer en el centro de la realidad. Y eso es la neurosis. De nuevo, retornamos a los mecanismos. Cuando hay mecanismo, no hay pensamiento. El ejercicio de la inteligencia no es mecánico, no funciona como una computadora la inteligencia. No, o como la inteligencia artificial. Funciona de una manera vital. El acto intelectivo es vital, es vivo. Y suscita la vida en todos los otros actos de conocimiento y también afectivos. Vivifica todo la inteligencia. Entonces, en Adler se detecta en la persona neurótica un mecanismo que, por ser mecanismo, es justamente artificial y contrario a la naturaleza humana, intelectual, racional, un mecanismo por el cual el sujeto manipula la realidad y eventualmente a los otros en función de su superioridad. A veces usando ciertas tácticas y a veces las contrarias. Y las tácticas fundamentalmente se reducen a la falsa humildad y a la soberbia. Veamos entonces cómo explica Santo Tomás estas dos actitudes contrarias que en realidad son una virtud, la humildad, y otra un vicio. La lujuria impide la humildad porque la lujuria es un desorden contrario a la templanza y la humildad es una parte de la templanza, o sea, una disposición adecuada del apetito concupiscible, de la concupiscencia para seguir la razón. La humildad es una disposición general del apetito concupiscible, una actitud frente a la realidad, que en primer lugar es algo sensible, que atañe a la corporeidad, pero que después se extiende a la razón porque la inteligencia necesita la humildad, empezando por la docilidad, que es una parte de la prudencia. El que no es dócil no aprende de los otros, y si no aprende permanece en la ignorancia y no puede salir de la soberbia. Aprender de los otros en sentido amplio, no es solamente tener profesores universitarios, es aprender de aquellos con los cuales se convive. Porque la vida humana no es autosuficiente en el orden personal, como ya
Decía Aristóteles, el hombre es un animal social, necesita la comunidad, necesita la sociedad. Y esto se verifica incluso en el conocimiento, necesitamos a los demás. Aristóteles en la metafísica agradece a todos los filósofos anteriores que han permitido un cierto progreso que lleva a esa plenitud que se manifiesta en su obra. No podemos tener la pretensión moderna de descubrir toda la ciencia por parte nuestra, ¿no? Como Descartes, que dijo que todos los anteriores eran confusos y que él hace la metafísica por primera vez de modo claro y distinto, o Kant, que dice que todos los anteriores están equivocados y que esta es la única metafísica que va a permanecer para siempre, la única filosofía verdadera que dura para siempre. O Hegel, que hace lo mismo después contra Kant. Bueno, todos los modernos tienen esa actitud. Cada uno es un genio que descubre toda la ciencia. Como Freud, etc. Entonces, y los psicólogos especialmente, porque cada uno tiene su cabeza de escuela y que se convierte en una especie de absoluto, ¿no? Entonces, esa actitud moderna está profundamente conectada con la falta de docilidad, que es una parte de la prudencia. Con esa actitud no se puede ser prudente y menos todavía enseñar la prudencia, que es lo que hace falta en psicoterapia, porque el problema inmediato de las personas es que no son prudentes, o sea, que no saben gobernar su vida. Entonces, para eso el psicólogo tiene que ser más prudente que los pacientes. Y por tanto más dócil. Aprender de los que saben y buscar la verdad. Bueno, veamos qué dice Santo Tomás sobre la humildad. Cuestión 161. La humildad está en el apetito concupiscible y es una virtud. El bien arduo tiene algo que atrae el apetito, a saber, la misma razón de bien, y tiene algo que retrae, que es la misma dificultad de conseguirlo. Del primero se deriva el movimiento de esperanza y del segundo de desesperación, que son pasiones opuestas. No es la esperanza teologal la que se indica acá, la esperanza que es confianza en que Dios auxilia para la salvación, sino que se habla de la pasión de la esperanza, que es un movimiento de la parte sensitiva del alma. Por otro lado, dijimos que los movimientos del apetito que se comportan como impulsos exigen una virtud que los modere y los frene, mientras que aquellos que indican un retraimiento necesitan una virtud moral que los reafirme y los empuje. Por eso es necesaria una doble virtud sobre el apetito del bien arduo. Una de ellas ha de atemperar y refrenar el ánimo, para que no aspire desmedidamente a las cosas excelsas, lo cual pertenece a la humildad. Y la otra de fortalecer el ánimo contra la desesperación y empujarlo a desear las cosas grandes conforme a la recta razón. Y eso es lo que hace la magnanimidad. Queda pues claro que la humildad es una virtud. El neurótico no tiene ni humildad ni magnanimidad. Tiene falsa humildad y falsa magnanimidad. Falsa humildad porque simula una humildad que no tiene. Y la simulación, como explica el mismo Santo Tomás, es una especie de mentira
que los psicólogos tienen que detectar muy bien porque es una de las condiciones más comunes de la persona que necesita ayuda porque está desordenada, o sea, la simulación. Aunque no siempre se trata de mentiras inmediatas, muchas veces sí, porque hay una duplicidad en el lenguaje, una ambigüedad, tipo la que dice Freud, la ambigüedad como base de la vida psíquica, porque Freud en realidad está pensando en la mentira. O sea, para él toda la vida humana se basa sobre la mentira, o sea, decir una cosa y la otra al mismo tiempo. Ahora, hay una mentira que se da con la conducta, que es la simulación. O sea, un sujeto que muestra algo que en realidad no es ni piensa. Bueno, en el neurótico, según la descripción de Adler, hay falsa humildad. Exagera una especie de empequeñecimiento de sí mismo, pero no con la intención de manifestar su propia limitación o deficiencia, sino con la intención de manipular a los demás para que crean eso en función de otra cosa. Es decir, para que piensen que el sujeto es humilde, pero que en realidad tiene cualidades y una perfección que en realidad no tiene. Y el neurótico no es magnánimo, o sea, no busca de verdad cosas grandes que requieren esfuerzo, uso de la inteligencia, virtud. No quiere todo eso. Lo que quiere es aparecer él como grande, aparecer él como superior. De aquí se derivan ciertos mecanismos mentales que en realidad son más de la imaginación que o de los sentidos internos enteros que de la razón queda subordinada a un mero instrumento de los sentidos, invirtiéndose el orden natural. En la imaginación se desarrollan construcciones mentales artificiales en las cuales el sujeto aparece como central, como principal o como excelente. Y esto no es otra cosa que la soberbia. Veamos entonces lo que dice Santo Tomás sobre la soberbia. En la cuestión 162. La soberbia recibe este nombre del hecho de que alguien, por su voluntad, aspira a algo que está sobre sus posibilidades. Por eso dice San Isidoro en el libro de las etimologías, se llama soberbia porque quiere aparentar más de lo que es. Y a quien desea sobrepasar lo que es, lo llama soberbio. Y es propio de la recta razón el que la voluntad de cada cual busque lo que es proporcionado, lo que le es proporcionado. Por eso es claro que la soberbia lleva consigo algo que se opone a la recta razón. Y esto constituye pecado, ya que según Dionisio en el libro de los nombres de Dios, el mal del alma consiste en apartarse de la recta razón. Es pues evidente que la soberbia es pecado. Y uno de los síntomas de que la persona es soberbia es que no quiere razonar.
O sea, que se resiste a una explicación que le demuestre que su actitud no corresponde a la razón y por tanto a la realidad, que está fuera de la realidad. O sea, se empecina irracionalmente. ¿Por qué? Porque está pegada sensiblemente, su apetito concupiscible está pegado sensiblemente a la imagen de la realidad que él construyó en su imaginación, en sus sentidos internos, según la cual aparece como centro, como principal, como superior. Hay una exclusión de la razón. Si se excluye la razón, no hay humildad. Hay el vicio contrario, la soberbia. Por eso el psicólogo debe ser muy perspicaz en profundizar todos estos aspectos en la vida del sujeto. De otra manera, no puede encontrar la solución a los casos más intrincados, que en realidad son mucho más comunes de lo que parece. La mayoría de los casos son complejos, no simples. Entonces, hay que tener mucha precisión y para eso hay que estudiar, hay que conocer y hay que empezar por ser humilde, o sea, reconocer lo que no se sabe todavía. Porque es el único modo de encontrar la vía de solución a este tipo de problemas. Solución sobre la cual después trataremos de profundizar. La soberbia se opone directamente a la virtud de la humildad, que se ocupa más o menos del mismo objeto que la magnanimidad. Por eso el vicio opuesto a la soberbia, por defecto, está próximo al vicio de la pusilanimidad, que se opone a la magnanimidad por defecto. Así como es propio de la magnanimidad el empujar el ánimo contra la desesperación, así es propio de la humildad retraer el ánimo de su desordenado deseo de cosas grandes contra la presunción. Vamos a dejar entonces un espacio para las preguntas, a ver si podemos aclarar algunos aspectos que aquí hemos expuesto muy sintéticamente y que requerirían, por supuesto, un curso entero para ser profundizado. Váyanse reservando todo el año que viene. ¿Pues alguna pregunta que quieran hacer? A ver, aquí. ¿Cómo entonces, a mí no me queda claro, cómo podría entonces definir qué es la necedad? Bueno, necedad literalmente significa no conocimiento, o sea, no conocer. Por eso Santo Tomás habla de la necedad que es pecado, que es culpable, porque alguien puede no conocer simplemente porque es un niño o porque está enfermo o porque no lo educaron, pero puede no conocer por su culpa. Porque no quiere. Porque no quiere. Como ahorita que hablaba eso como el énfasis con la lujuria, ¿no? Claro. Siente que llega y que está dominado por sus pasiones. Claro. Entonces como le aplana la inteligencia, eso. Pero sabe que está mal, pero aún así no lo quiere, entonces se entra aquí esta parte de la cuestión de la gracia. Bueno, claro, bueno, de eso trataremos, cómo se sale de todo este embrollo. Humanamente es imposible reconstituir la mente humana perfectamente sin la gracia. Sí. Perdón, hablaremos también de esa libertad. Claro, la libertad se adquiere por la gracia, porque la gracia es un perfeccionamiento, una cura en primer lugar de la naturaleza, produce la cura de la naturaleza y después su perfeccionamiento y entonces la capacidad operativa se restablece. Y entonces sí, el hombre puede usar su inteligencia, puede usar su voluntad y elegir lo que lo lleva a la perfección.
Justamente esa era mi pregunta. Entonces, ¿cómo iniciar para que la persona salga de la necedad si procede del agotamiento del hombre, de su razón? Bueno, en psicología, como en toda la vida humana, ocupa un lugar central la conciencia. O sea, el sujeto tiene que conocer cómo está, porque justamente porque no usa bien su inteligencia, no tiene conciencia. O sea, no hablamos solamente de la conciencia moral, o sea, darse cuenta de que obra mal o bien, en conformidad o no con su naturaleza y con la ley, sino que hablamos de la conciencia en general, la conciencia intelectual, porque es inseparable del acto de la inteligencia la conciencia. Cuando no hay conciencia es porque no se está usando la inteligencia, sino otras facultades, eventualmente inferiores, o sea, los sentidos. Hay personas que razonan mucho, aparentemente, pero no conocen, no son inteligentes. Y si no son inteligentes, tampoco se conocen a sí mismas. Y por eso hay un desdoblamiento. Por un lado está el razonamiento, su pensamiento va por un lado y su percepción de sí por otro. O está oscurecida. O incluso, en los casos graves, puede llegar a desaparecer. Pero esto es el centro de la patología, porque, como ya dijimos, el problema fundamental es la ignorancia o la necedad, que puede ser culpable o no culpable. Cuando hay desorden en la conducta, normalmente es culpable. O sea, el sujeto tiene culpa de ser ignorante. Entonces, ¿por qué? Porque no quiere conocer, ¿no? Bueno, fíjense en el Evangelio lo que decía Cristo a los fariseos, ¿no? Que no querían creer. Y eso que habían estudiado la Sagrada Escritura, la ley del Antiguo Testamento, todo. Y Cristo estaba ahí delante. Y no querían creer. No querían usar su inteligencia iluminada por la fe. Bueno, eso sucede de muchas maneras en la vida de las personas. Entonces, el primer paso psicoterapéutico es siempre una toma de conciencia. O sea, ayudar al sujeto a conocerse. Porque comenzando por conocer su propio acto intelectual, empieza a usar la inteligencia. Antes que crecer en el conocimiento de la realidad exterior. Que le falta, evidentemente. Pero no se puede separar un aspecto del otro. Siempre la conciencia está unida con el conocimiento de la realidad externa. A su vez, no se puede tener conciencia sin el conocimiento de la realidad externa. El segundo punto que quería preguntarle, padre, es si, bueno, en mi experiencia de los pacientes o las pacientes que han caído en la lujuria, cuando buscan como su dónde inició, su fondo, su raíz, empiezan con no guardar los sentidos porque empiezan con viendo pornografía, viendo videos o cosas así. Entonces, podría ser también parte del cultivo para empezar con las virtudes en la guarda de los sentidos, la ascesis. Sí, por supuesto. El problema es que si la persona no tiene motivación para algo superior, o sea, para usar su inteligencia, para contemplar, si no le da gozo el uso de la inteligencia, tarde o temprano cae en la búsqueda de otro tipo de gozos, que vienen por el uso de los sentidos. Entonces es fundamental que la persona desarrolle tan profundamente su capacidad intelectual y contemplativa, sobre todo si tiene fe, como para que eso le dé gozo y la motive. De manera tal de poder superar la atracción de otro tipo de placeres. En esto tiene mucha responsabilidad la educación, ¿no? O sea, este psicólogo Alfred Adler le daba mucha importancia a la educación porque es mucho más importante
educar bien que arreglar el desorden de la mala educación, que después es casi imposible. Entonces, primero está la responsabilidad del educador. Por supuesto, el psicólogo también es un educador, pero hay una educación que es mucho más general. Padre, ¿en dónde entrarían los psicópatas y esquizofrénicos? Que pues ellos no tienen la voluntad o la gracia, ¿verdad? Podemos decir, y que están dentro de la soberbia y por eso pues no pueden combatir ese vicio de la necedad. Bueno, esos son los casos extremos porque esta ceguera de la mente puede llegar al punto en que se pierde la conciencia moral, porque si no se usa la inteligencia no hay conciencia. Entonces uno puede voluntariamente entrar en este estado, y eso es gravísimo. Sin una acción extraordinaria de la gracia de Dios es muy difícil que se salga de esa situación. Pero hay que tener compasión de la culpa de estas personas. Es decir, de las personas que tienen la culpa, ¿no? Y se puede decir que la soberbia es como el narcisismo Bueno, esa es una metáfora que usa Freud, de uno que se está mirando todo el tiempo, pero la soberbia es más sutil porque normalmente no es simplemente una cuestión de imagen sensible, es un apetito de la propia excelencia, incluso intelectual, se extiende. Y entonces hay una degeneración antinatural del pensamiento que invierte el orden natural, como dijimos anteriormente, el producto de la imaginación y de los sentidos internos, que puede ser muy sofisticado, como vemos en muchos artistas contemporáneos, son muy sofisticados y a veces muy negativos en lo que expresan, ¿no? Esa elaboración fantasiosa interior puede instrumentalizar la razón a su servicio. Como el avaro instrumentaliza la razón para un fin malo, que es su deseo desordenado del dinero. La posesión desordenada del dinero, que en sí misma es irracional, porque el dinero por sí mismo no sirve si no se lo usa bien. Pero bueno, ellos usan la razón solamente para tener dinero. Bueno, de una misma manera puede suceder en otros ámbitos de la conducta humana. O sea, prevalece la elaboración de los sentidos interiores y de la afectividad interna frente al conocimiento de la realidad, y lo que queda, que muchas veces está en disminución del conocimiento de la realidad, está instrumentalizado en función de la elaboración de ese mundo interior artificial. Entonces, uno de los graves daños que hay en la vida moderna también es el de las personas que viven en la fantasía y que la alimentan voluntariamente. ¿Qué tuvo que hacer San Ignacio para convertirse? Dejar de leer libros de caballerías, o sea, novelas, y empezar a leer los libros de los santos, que hablaban de la realidad, porque los santos son los más realistas. Entonces, pero mientras él seguía leyendo esos libros de caballería, de hazañas inventadas, no se podía convertir. Bueno, esto sucede en el mundo de hoy. Bueno, no solo hay novelas escritas, hay muchos otros medios actuales en los cuales se puede vivir fuera de la realidad, en la imaginación, y esto está claro en los adolescentes, es muy grave en el mundo actual, ¿no? Por los medios técnicos, los teléfonos, internet, todo eso. Me da un poco de pena hacer esta pregunta pública, pero me estoy cachando yo
en esto de la lujuria y la soberbia, ¿verdad? Quiero saber discernir, Padre, ayúdame a discernir entre pues la necedad y la perseverancia, entre la soberbia y la superación personal. Porque dije, o estoy siendo muy necia y yo me estaba considerando perseverante, o realmente estoy siendo soberbia, disfrazado de querer superarme a mí misma y no querer caer en ese conformismo. Bueno, la perseverancia ordenada es una virtud. Es parte de la fortaleza. Para ser fuerte hay que ser perseverante. Si uno está cambiando de actividad según cómo se siente, no puede lograr ningún objetivo y no puede ser virtuoso, ¿no? Es un grave problema hoy que la gente no es perseverante. Hablábamos del esfuerzo. El esfuerzo es parte de la fortaleza, pero una parte del esfuerzo es perseverar. O sea, no decaer ante obstáculos sensibles. Entonces sí, para la verdadera virtud, que está conectada con todas las otras, la humildad está conectada con la fortaleza, porque las 4 virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, están conectadas entre sí, no puede estar una sin las otras. Y la humildad es parte de la templanza. Entonces, para ser fuerte también hay que ser templado, y para ser templado hay que ser fuerte. Entonces, esa perseverancia es virtuosa, ¿no? Es cuando está al servicio de lo que conoce la inteligencia, sí que es virtuosa. Y la otra parte de la pregunta era... En cuanto a discernir entre la soberbia y la superación personal. Bueno, depende de qué se entienda por superación personal. Si uno pretende el crecimiento personal, está bien, porque es lo natural, siempre que sea ordenado, o sea, que proceda de la razón que guía la voluntad y la razón finalmente iluminada por la fe. Entonces, querer crecer así no solo no es malo, sino que es virtuoso y es obligatorio, ¿no? El Evangelio lo transmite como una orden de Cristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces hay que buscar la santidad, como decíamos antes, y eso no es ninguna soberbia, porque la santidad no viene de la presunción o de la soberbia de pretender ser grande por las propias fuerzas, sino por el don divino de la gracia. Sí. Pero yo puedo darme cuenta de esto, o es otro. O sea, yo entiendo que yo no me puedo ver a mí mismo. Yo puedo ver en el otro y decir, pues igual iba bien, pero tengo yo la capacidad de verme a mí mismo, de discernir, como dice ella, voy por el buen camino, o según yo voy bien, y en realidad me estoy queriendo caer más en el bosque. Bueno, pero para eso hay que pedir ayuda, ¿no? Esa era la pregunta. Claro. Entonces, nadie puede crecer solo, ni hacerse perfecto solo, ni santo solo, ¿no? Claro. Ya no es posible en el orden natural y menos en el orden sobrenatural. Por eso Cristo estableció la iglesia, ¿no? Que es una comunidad unida por el vínculo de la perfección, dice San Pablo, el vínculo de la perfección, que es la caridad. Entonces, sin estar conectado con los demás no se puede crecer, pero esa conexión tiene que ser ordenada, o sea, según la razón y según la gracia, según el Evangelio. Entonces, sí, nadie es autosuficiente. Ahora, esa perfección incluye el crecimiento en el conocimiento de sí. Así como se conoce la realidad, se conoce a Dios principalmente, cuando uno crece en ese conocimiento, necesariamente crece en el conocimiento de sí. Podría alargar un poquito la necesidad, que es el segundo tema, de director espiritual, Claro. de un padre espiritual, y la diferencia entre un padre espiritual que engendra, como usted lo repite muchísimo, y por eso está conectada la dirección espiritual con un sacerdote, no con un no sacerdote, que sería una orientación espiritual, un acompañamiento.
Pero la verdadera dirección espiritual, usted siempre lo ha dicho, va conectada con el orden sacerdotal que nos hace padres y que engendramos espiritualmente. Se podría alargar en cuanto a la necesidad de que el psicólogo católico tenga director espiritual y motive al paciente a tener dirección espiritual. Sí, el psicólogo no necesita menos el padre espiritual o el director espiritual que los demás, lo necesita más. Entonces, está claro que sí. Por supuesto que uno va percibiendo cuál es el padre espiritual que lo puede ir guiando, ¿no? Porque, y a veces, si no tiene, bueno, se guía con los libros, porque hay muchos libros escritos por los sacerdotes de todas las épocas, como la Suma Teológica. Entonces, pero si uno busca la verdad, siempre la encuentra. Santa Teresa tampoco encontraba y al final encontró. Entonces, no es imposible, es decir, es muy posible, sobre todo hoy que hay tanta facilidad para superar distancias. Entonces, ahora, el tema es, el psicólogo participa de la misión del sacerdote en cuanto a guiar. El sacerdote tiene una función específica que es guiar no solamente la interioridad de las personas, sino también el orden externo de la iglesia. Por eso recibe un carácter que es un signo sacramental que viene con el sacramento y que no puede venir sin el sacramento, que está destinado a ordenar la vida práctica externa. Santo Tomás, cuando habla de las virtudes que se corresponden a cada sacramento, dice que al orden sagrado le corresponde la prudencia especialmente, que es una virtud práctica, o sea, ordenadora de la vida práctica, especialmente en el sentido de la comunidad, porque la vida cristiana, la vida de gracia, no es solamente vida interior, es principalmente vida interior, pero esta vida interior no puede existir sin aspectos externos. Así como la inteligencia no puede funcionar sin los sentidos, tampoco, y por la misma razón, la vida humana puede desarrollarse solamente de un modo interior, espiritual, inconsciente, como si, según la concepción de Frankl, eso correspondiera al sacerdote y todo lo demás al psicólogo. No, eso está mal concebido, no es así. Porque la vida implica una unidad de los aspectos interiores con los exteriores, según una jerarquía, por supuesto, pero hay una unidad. Entonces, porque la persona es una. Entonces, hace falta una guía interior y una guía exterior. En la iglesia hay un orden establecido por Cristo. Está el Papa, los obispos, los sacerdotes, que son cabeza, representan a Cristo, cabeza, no solamente cuando celebran la misa, sino son cabeza de la comunidad, son maestros, guían la comunidad en la vida real. Y por eso la vida espiritual de las personas requiere también una inserción prudente en la vida real. Y eso no se puede dar fuera del orden sacerdotal. Ahora, esto no quiere decir que no haya un sacerdocio común de los fieles, porque todos los fieles participamos del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, tienen un sacramento especial con una función especial dentro del cuerpo místico de Cristo, que es todo sacerdotal, porque es el cuerpo de Cristo, que es el sacerdote, el único sacerdote, dice la carta a los Hebreos. Entonces, está claro que hay muchas formas de participar y una forma privilegiada es la actividad de los psicólogos. Entonces, no hay que dividir la psicología del orden sacerdotal. Aquí los invito a leer este libro que se denomina Sacerdocio y Plenitud de Vida, Teología y Espiritualidad Sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. No se refiere solamente a los sacerdotes ministeriales, sino que se refiere al sacerdocio común de los fieles. Entonces, para que el psicólogo
católico ejercite bien su actividad, tiene que estar bien insertado en el orden sacerdotal entero de la Iglesia. Como decía Dionisio Areopagita, un autor de los primeros siglos cristianos, los psicólogos, como los monjes, son los terapeutas, decía él, usando esa palabra griega, o sea, los cuidadores. ¿Qué es lo que cuidan los monjes? El culto divino. Y así son los psicólogos, son como terapeutas, insertados en un conjunto que él llama jerarquía eclesiástica, en la cual están todos, no solamente los sacerdotes. Jerarquía quiere decir principado sagrado, un orden espiritual. Y cada uno tiene su lugar en ese orden. Santa Teresita usaba la palabra lugar. Ella dijo, bueno, en el corazón de la Iglesia su lugar es el amor, ¿no? Bueno, pero el lugar se entiende de muchas maneras. Hay muchos lugares espirituales en el conjunto. La vocación, en el fondo, es una sola, que es la santidad. En el Nuevo Testamento, la palabra vocación no se entiende en el sentido psicologista moderno de entender las aptitudes y tendencias de cada uno, sino en el sentido de la llamada divina. Esa es la vocación. Dios llama. Vocar, llamar. Entonces, cada uno tiene su lugar ahí, que lo tiene que encontrar en la medida en que se inserta voluntariamente y lúcidamente en el conjunto. Y el psicólogo tiene un lugar privilegiado en ese conjunto. Sí, ejercita bien su... Los psicólogos son como los ángeles, son muy buenos o muy malos. Por eso, padre, si caemos en lo extremo, entonces estaríamos hablando de una parcialidad, y esa parcialidad nos lleva a lo que está pasando actualmente en el subjetivismo, y cada quien ve la verdad según el color que lo mismo. Finalmente. Bueno, claro, por eso la labor psicoterapéutica tiene que estar basada sobre la verdad y sobre la búsqueda de la verdad y enseñanza a los demás a buscar la verdad. Sin eso, el orden de la vida humana es imposible. Bueno. Sí. Usted mencionaba, si uno no tiene esperanza, no puede recibir el don de Dios. A veces ha tocado en situaciones donde la persona no es capaz de perdonarse a sí misma, pues ante alguna situación que ha vivido no se perdona a sí misma. Entonces es muy recurrente a veces donde llega con ese sufrimiento y ese dolor y no puede perdonarse a sí misma. Lo mencionaba usted así como que si no tienes esperanza no puede recibir el don de la gracia. ¿Cómo hacer o cómo ayudar para que la persona se perdone a sí misma? Bueno, lo primero es distinguir la esperanza, virtud teologal, de la esperanza que es una pasión. Porque muchas veces hay personas que están desesperadas pasionalmente porque se sienten tan mal que piensan que no se pueden sentir bien, pero no necesariamente están desesperadas en el orden más profundo de la vida de la gracia. Entonces ahí hay que distinguir las situaciones. Pueden estar desesperadas porque hacen un pecado contra el Espíritu Santo y no quieren que Dios las perdone. Y eso sí que es grave. Pero pueden estar desesperadas porque se sienten desesperadas, pero tienen esperanza en lo más profundo de su alma. Como decía San Juan de la Cruz en la poesía de La Noche Oscura, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Entonces, hay que distinguir el estado de la sensibilidad de la persona y de su afectividad sensible respecto de su actitud más espiritual, que es desde donde hay que comenzar para reconstituir lo otro. Para que todo ese desorden, que a veces es real, pero a veces es aparente, porque si es una persona que tiene de verdad la gracia, porque o no la perdió o la recuperó, entonces
la vida espiritual está, pero el desorden se percibe más hondo, y no está mal que se perciba más hondo, es un buen signo, no es un mal signo. O sea, que una persona que tiene vida espiritual se sienta mal, no siempre es algo malo, muchas veces es algo bueno, porque significa un crecimiento en la conciencia, de la cual hablábamos, y esto es producido por la gracia. Entonces ahí hay que distinguir. La segunda pregunta hablaba de la soberbia como un problema de conocimiento ligado como desorden afectivo. ¿Cuáles son estos desórdenes afectivos que lo conducen a esta soberbia? Bueno, hay desórdenes afectivos de la concupiscencia, porque la concupiscencia es un apetito, un afecto, una capacidad afectiva. Y esa capacidad afectiva puede ser desordenada, o sea, contra la razón y contra la fe. Entonces se cae en la lujuria, por ejemplo. Pero a la soberbia a veces conduce la lujuria, pero muchas veces no. Es independiente de la lujuria. Entonces pueden conducir otras causas, especialmente de tipo social. Como dice Alfred Adler, por ejemplo, un sentimiento de inferioridad, que puede ser orgánico porque alguien es más bajo que otros, o porque es más feo que otros, o porque está enfermo, o porque es rengo, o puede ser social, porque uno se percibe como de una clase social inferior, pero quiere ser de una superior. Entonces, hay muchos factores que intervienen en engendrar la soberbia. Y muchas veces tienen que ver con las circunstancias y con la actitud del sujeto frente a las circunstancias, que muchas veces no está suficientemente desarrollado en modo virtuoso. Entonces, muchas veces hay un desequilibrio, o sea, hay, por ejemplo, un crecimiento intelectual que no está acompañado por un crecimiento moral y espiritual. Y en esos casos puede darse soberbia o un crecimiento profesional. Por ejemplo, de personas que acceden a una profesión en un entorno donde los otros no la tienen. Y a veces se genera de esa manera un deseo desordenado de excelencia porque no hay un conocimiento real, de una aceptación de la realidad. Un conocimiento y una aceptación de la realidad que normalmente necesita, más aún siempre, necesita el auxilio de la gracia. Porque es imposible vivir sin injusticias. Injusticias sociales, injusticias en el tratamiento, injusticia por diferencia entre hombre y mujer, etc. Entonces, si uno está percibiendo todas las injusticias que hay, no sale. ¿Y cuál es el remedio que se encuentra? Bueno, me impongo. Eso es la soberbia. Aquí estoy yo. No me voy a sentir más inferior. Bueno, por supuesto que hay muchos métodos psicológicos superficiales que ayudan a esto, ¿no? Padre, una ultimísima pregunta antes del descanso, también para que usted descanse un poco. Yo quería saber cuál sería la postura terapéutica de la línea que traza Santo Tomás de Aquino, pero en los casos de neurosis muy arraigados, en los que, aunque no hay materia total de la realidad, sí, este grado de necedad y de soberbia tan alto se mencionaba, y en los que entonces no hay voluntad ni de razonar ni escuchar, y por lo tanto tampoco de una apertura a un proceso terapéutico. Bueno, aquí hay que recordar lo que ya dijimos, lo que se decía en la Santa Misa, o sea que el primer psicólogo es Dios. Entonces, que el psicólogo no puede reemplazar a Dios y pretender resultados absolutos. Entonces tiene que confiar en la providencia. Porque no solo es el psicólogo que interviene Dios cuando permite males, ¿no? La persona se enferma, tiene desgracias, le cambia
la suerte, tiene un desastre económico, etc. Entonces, o al revés, tiene una ayuda inesperada. Entonces, no, el psicólogo no tiene que imitar estas actitudes de la filosofía moderna de pretender descubrir el método absoluto para explicar toda la realidad como hizo Hegel. El psicólogo tiene que ser realista. Entonces, según sus posibilidades, ayudar a la persona en lo que puede, sin pretender tener un éxito absoluto que es imposible, porque eso sería caer en la soberbia del psicólogo. Entonces, tiene que interactuar con la realidad, ver cómo la persona está situada en una realidad. Y esto tiene que ver con otro aspecto muy importante, que es dejar de lado esa caricatura del psicólogo que está detrás del diván como una especie de médico que trata un caso individual. Porque la psicología es más profunda que la medicina por su objeto, porque trata de la persona humana en su integridad. Y la persona humana no se puede curar simplemente por un autoanálisis o ni siquiera por el trato con un psicólogo, por más excelente que sea. Hace falta la comunidad. Hace falta que esté insertada en una vida social, en una vida comunitaria. Y más todavía en el orden de la fe. Y esa comunidad sabemos que es la iglesia y todas las comunidades que están en la iglesia. Entonces, no puede pretender el psicólogo ser un profesional liberal que solo resuelve los problemas del paciente. Extraordinario, Padre, gracias. Nos ilumina muchísimo a todos. Tenemos un break.